En el auge de un partido en el Camp Nou, Messi lo interrumpe todo al ver a un niño llorando solo en las gradas. Contra todos los protocolos, lo invita a ver el partido a su lado. Lo que comienza como un gesto simple se transforma en una historia de duelo, consuelo y fe, donde un gol se convierte en oración y un abrazo en redención. ¿Y tú? ¿Aún crees que un gesto puede cambiar una vida? El Camp Nou hervía. Los colores del Barcelona llenaban los ojos. Los cánticos de la afición vibraban en olas que parecían empujar al equipo hacia adelante. Era más que un partido, era un rito, una celebración colectiva. Pero, en medio de todo ese espectáculo, había un detalle que nadie veía, o casi nadie. Lionel Messi caminaba hacia el campo para calentar. Ya acostumbrado al bullicio, a los gritos que reverberaban como una marea viva, mantenía la concentración, hasta que algo rompió el compás invisible de la multitud. Allí, entre tantos rostros felices y ruidosos, un niño, solo, pequeño, en silencio, se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. No había nadie a su lado. Nada en esa mirada encajaba con el ambiente. No era una tristeza común. Era el dolor de quien ha perdido algo que el mundo no puede devolver. Messi se detuvo. No sabía por qué. Simplemente se detuvo. Los guardias no lo entendieron. El entrenador frunció el ceño a la distancia, pero él permaneció inmóvil, observando al niño durante segundos que parecieron minutos. La escena estaba incrustada en un rincón de la grada, como un detalle borroso en una pintura grandiosa, pero para Messi era el detalle que ahora definía todo el paisaje. Detrás de ese llanto contenido había algo familiar. Messi no sabía el nombre del niño, ni de dónde venía, pero reconocía lo que veía. Él también lo había sentido alguna vez. Esa sensación de que el mundo sigue girando, incluso cuando el tuyo se ha detenido. Nadie a su alrededor parecía notar al niño. Los aficionados cercanos estaban absortos, sacando fotos, cantando, vibrando. Era como si esa tristeza no mereciera atención, como si el sufrimiento no tuviera cabida en aquel templo de alegría. Pero Messi lo vio, y eso fue suficiente. Siguió caminando, esta vez con un paso distinto, como quien carga un nuevo peso. Aún quedaban minutos antes de que empezara el partido. Podía fingir que no lo había visto. Podía seguir el protocolo, concentrarse en el juego, hacer lo que todos esperaban de él. Pero algo dentro de él gritaba: «No lo ignores». Allí, ante miles de ojos que esperaban espectáculo, Lionel Messi vio un rostro que pedía presencia. Y ese fue el comienzo de algo que nadie imaginaría. Lionel Messi caminaba lentamente hacia la línea lateral, pero sus ojos seguían fijos en la grada. La imagen del niño solo, llorando discretamente entre adultos indiferentes, estaba grabada en su mente como una herida recién abierta. El calentamiento continuaba. Los jugadores se desplazaban de un lado a otro del campo, pero para Messi, el partido ya había comenzado, solo que en otro terreno. Sintió el toque sutil de la duda. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó en silencio. Estaba a punto de romper protocolos, de desobedecer la lógica implacable que rige el fútbol profesional. Pero hay momentos en que el corazón se adelanta a la razón, y en ese instante, el corazón de Lionel Messi corrió por delante con la firmeza de quien sabe que amar es elegir con valentía. Con un gesto casi imperceptible, hizo una señal a uno de los guardias de confianza. Dijo unas palabras rápidas. El hombre frunció el ceño, miró en la dirección señalada y pareció dudar. Messi insistió, con esa mirada serena pero innegociable. Era una decisión tomada. En lo alto de la grada, un empleado del club se acercó al niño. Él se encogió, como si no mereciera ser notado. El empleado le susurró algo al oído. El niño pareció no entender. Sus ojos estaban hinchados, sus manos temblaban. Repitieron con más claridad: «Messi quiere que bajes, te está llamando». El niño abrió mucho los ojos. Tragó saliva. Su cuerpo no se movió de inmediato. Era como si temiera despertar de un sueño demasiado bueno para ser cierto. La duda se mezclaba con el miedo.
¿Por qué alguien como Lionel Messi lo llamaría a él? Él, que no era nadie en ese universo de flashes y gritos. Guiado por el empleado, el niño bajó por las escaleras angostas. Cada peldaño parecía una eternidad. Cuando pisó el césped, vacilante, casi escondido detrás del adulto que lo acompañaba, Messi ya lo esperaba con los brazos cruzados, como quien protege un secreto sagrado. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera, de esas que no necesitan palabras. El niño se acercó. Tenía la mirada baja y los ojos rojos. Messi se agachó un poco para estar a su altura. No dijo nada al principio, solo puso una mano en su hombro, con una suavidad que pesaba más que cualquier palabra. Y en ese gesto, el niño supo. Él lo veía. Veía su dolor, su soledad, su ausencia. El estadio, por unos segundos, pareció guardar silencio. El público comenzó a notar que algo diferente estaba ocurriendo. Las cámaras se giraron, la afición bajó el volumen, y entonces, como un milagro silencioso, Messi tomó la mano del niño y lo condujo al banco de suplentes. Se sentó con él allí, ignorando el calentamiento, las miradas confusas del cuerpo técnico, los protocolos de última hora. A su lado, el niño aún no hablaba, pero ya no lloraba. Sus ojos, aunque tristes, tenían ahora una chispa de algo olvidado: esperanza. Messi le dijo algo al oído. El niño asintió. Luego, Messi se levantó y fue hasta el árbitro. Dijo pocas palabras. El árbitro escuchó, frunció el ceño, pero luego también asintió. En el campo, todos parecían desorientados, como si no comprendieran que ese día, algo más grande que el fútbol había entrado en escena. El anuncio sonó por el sistema de altavoces. Por decisión del equipo técnico, el partido comenzará con unos minutos de retraso. Nadie explicó el motivo, pero en ese momento nadie más necesitaba explicaciones. Todo el estadio observaba a Messi y al niño con un silencio reverente. Algunos jugadores del Barcelona se acercaron. Uno le ofreció una gorra del equipo al niño. Otro le dio un tímido "choca a esos 5". Poco a poco, aquel niño invisible se volvía visible, no por lástima, sino por reconocimiento. Era como si todos, de alguna manera, se vieran reflejados en él, porque todos, en algún momento de la vida, hemos sido ese niño, perdidos, tristes, al margen del mundo. Messi volvió a sentarse a su lado. Le tocó el hombro nuevamente, esta vez con más firmeza. El niño lo miró. Una mirada larga, profunda, que decía: gracias. Y Messi respondió solo con los ojos: sé lo que se siente. Ese día, Lionel Messi no se calentó como de costumbre. No cumplió los minutos habituales de preparación. Pero quizás hizo el calentamiento más importante de su vida, el del espíritu. Porque hay gestos que valen más que 1000 entrenamientos. Porque hay invitaciones que cambian destinos. Y porque hay momentos, raros, sagrados, en los que el amor se atreve a interrumpir el espectáculo para recordarnos lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien a tu lado estuviera llorando en silencio? El camerino improvisado del estadio, normalmente reservado para entrevistas o reuniones técnicas, estaba extrañamente silencioso. Messi había pedido que el niño tuviera un momento de privacidad, lejos del bullicio de la prensa, de las miradas curiosas, de los micrófonos que insisten en convertir todo en noticia. A esas alturas, el partido estaba por comenzar, pero para él, el tiempo ya no seguía el cronograma de la FIFA, seguía el ritmo de un alma herida. El niño se sentó en uno de los bancos pegados a la pared. Aún estaba aturdido por todo lo que había sucedido. Sostenía entre los dedos la gorra que uno de los jugadores le había dado minutos antes, pero no sabía bien dónde poner las manos. Sus ojos, aunque menos hinchados, todavía cargaban la sombra de un vacío que ni siquiera un estadio entero podría llenar. Messi se sentó frente a él, sin prisa. No preguntó nada de inmediato, solo lo observaba, con la serenidad de quien sabe que algunas palabras solo nacen después de largos silencios. Había ternura en su mirada,
pero también algo más profundo, un dolor compartido, un eco que atravesaba los años y regresaba en forma de compasión. El niño respiró hondo, como si reuniera fuerzas para cruzar un abismo. Luego habló, con la voz baja, casi un susurro. Mi papá me prometió que vendría conmigo a ver este partido. Era la primera vez. Siempre decía, cuando junte un poco, vamos a ver a Messi en el Camp Nou. Juntó, compró la entrada. Solo que se detuvo. Miró al suelo. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero no lloró. Ya había derramado demasiadas. Murió la semana pasada. De repente, el corazón solo alcanzó a dejarme la entrada. Y la camiseta. Igual vine, porque quería que él viera conmigo, desde algún lugar. Messi no dijo nada, solo bajó la cabeza, en silencio. Y, por un momento breve, fue él quien sintió ganas de llorar. Ese dolor tenía nombre, rostro, historia, y sonaba increíblemente cercano. Él decía que tú eras diferente, ¿sabes? Que jugabas con el corazón, que no era solo fútbol. Decía que cuando marcabas un gol y mirabas al cielo, era porque recordabas a alguien. Messi levantó los ojos y una leve sonrisa de tristeza cruzó su rostro. Es verdad, respondió, con voz suave. Pienso en mi abuela. Fue ella quien me llevó al primer entrenamiento, quien me hizo creer que podía lograrlo. Cuando se fue, todo se volvió más difícil. Pero ella siguió conmigo. Nunca jugué solo. El niño asintió. Por primera vez, su mirada se encendió con una chispa de identificación. A veces, cuando estoy muy triste, imagino que él aún está conmigo, como sentado a mi lado, viendo todo, pero luego recuerdo que ya no va a llamarme para jugar en el patio, ni a buscarme en la escuela, ni nada. Esa frase atravesó a Messi como un rayo silencioso. Sabía que ninguna fama, ningún trofeo, ninguna gloria en el campo era capaz de curar el vacío que deja la ausencia de un padre. Él mismo era padre ahora, y la simple idea de ver a un hijo atravesar ese dolor solo le apretaba el pecho. ¿Sabes por qué pedí que te trajeran aquí?, preguntó Messi con calma. El niño negó con la cabeza, casi sin expresión. Porque te vi, porque, aunque el estadio estaba lleno, fue como si todo quedara en silencio, y solo tu llanto me alcanzara. No era justo que estuvieras allí solo, no hoy. El niño apretó la gorra entre sus manos. Sus ojos ahora ya no evitaban la mirada de Messi. ¿Tú crees que él me vio venir hasta aquí? ¿Que vio todo esto? Messi respiró hondo. Miró hacia arriba. Luego volvió los ojos al niño con una firmeza serena. Estoy seguro. Y más aún, creo que fue él quien hizo que esto pasara. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de algo que no se podía explicar. Una paz discreta, un consuelo sutil, como el roce del viento en una tarde de verano. Era el tipo de sentimiento que no se enseña con tácticas ni se transmite en entrevistas. Era algo sagrado. Messi se levantó y extendió la mano hacia el niño. Vamos a ver este partido juntos, como él quería. ¿Crees que le gustaría eso? El niño miró la mano extendida. Sus ojos estaban húmedos, pero ahora había en ellos un brillo distinto, como quien, por un momento, vuelve a creer. Le encantaría, respondió. Y con un gesto tímido pero decidido, tomó la mano de Messi. En ese instante, dos caminos que parecían distantes, el de un niño en duelo y el de un ídolo mundial, se encontraron en el punto más puro de la existencia humana, el consuelo. Porque en el fondo, no hace falta entender de fútbol para saber que algunos partidos no se ganan con goles, sino con gestos. Y que hay partidos que comienzan mucho antes del silbato inicial. El silbato inicial sonó como un llamado sagrado aquella tarde. Las gradas estallaron en entusiasmo, pero para Lionel Messi, el partido ahora era íntimo. Ya no jugaba para los 99.000 aficionados del Camp Nou,
ni por los puntos del campeonato. En ese encuentro, solo tenía un espectador, el niño sentado en el banco de suplentes, con los ojos fijos en cada uno de sus movimientos. Había algo distinto en Messi. Sus compañeros lo notaron. Sus pasos eran los mismos, su técnica intacta, pero había un propósito invisible detrás de cada regate, cada pase, cada carrera. Cargaba algo que no estaba en sus pies, sino en su pecho. Era como si jugara con el peso de una oración, una súplica muda que subía al cielo en forma de esfuerzo, de entrega, de fe. No hablaba de ello, pero lo sentía. Sentía que aquel partido necesitaba un gesto final, algo que eternizara ese encuentro improbable entre el ídolo y el niño herido. El niño lo miraba con atención, las manos cruzadas sobre el regazo, la gorra ahora descansando a su lado. No se movía, no sonreía, pero dentro de él algo empezaba a florecer. Era como si ver a Messi jugar lo ayudara a recordar lo que su padre le había enseñado, no solo sobre fútbol, sino sobre valentía, persistencia y amor por lo que uno hace. El primer tiempo fue intenso. El rival marcaba fuerte, dificultando las jugadas. Messi intentó, creó, pero el gol no llegaba. El técnico pensó en sustituirlo antes, pero bastó una mirada para entender. Messi no saldría del campo hasta que esa historia tuviera su final. En el segundo tiempo, el reloj parecía correr más rápido. La afición ansiaba un gol. El ambiente oscilaba entre la tensión y la esperanza. Y entonces, al minuto 37, sucedió. Messi recibió el balón en la mitad del campo. Un defensor delante, luego otro, pero los esquivó con la ligereza de quien carga un secreto. Aceleró, cortó hacia el centro, pisó el balón, miró rápidamente hacia el banco. Solo un segundo, y disparó. El estadio contuvo la respiración. El balón dibujó una curva perfecta, un arco suave como un abrazo. El portero se estiró, pero no alcanzó, y entonces besó la red con un susurro casi poético. Gol. El grito fue ensordecedor, las gradas temblaron, pero Messi no celebró como de costumbre. No corrió, no saltó, no se lanzó a los brazos de sus compañeros. Simplemente se quedó allí, quieto, mirando al cielo. Levantó los brazos lentamente. Luego apuntó hacia arriba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus labios se movieron, pero nadie oyó lo que dijo. Era una oración, solo suya y de quien estuviera allá arriba, observando. Entonces se giró hacia el banco, buscó la mirada del niño, y en ese instante todo cobró sentido. El niño sonrió, por primera vez desde que llegó al estadio. Una sonrisa pequeña, tímida, pero verdadera. Messi asintió como diciendo, ese fue para él, para los dos. Los jugadores lo rodearon, abrazos, palmadas en la espalda, gritos de celebración, pero Messi parecía lejos de allí. Su espíritu aún flotaba sobre algo más grande, porque él sabía que ese gol tenía otro peso, otro valor. Era más que un punto en el marcador. Era una ofrenda, un consuelo, un reencuentro. En la grada, algunas personas lloraban, no por el resultado, sino por el gesto, por la belleza silenciosa de la entrega. Muchos no conocían la historia detrás de aquel niño al borde del campo, pero sentían, de alguna forma, que había algo especial allí. Porque el bien, cuando es verdadero, se reconoce incluso sin explicación. El partido terminó con la victoria del Barcelona, pero fue uno de esos días en que el marcador era un detalle. Lo que quedó, en verdad, fue el silencio tras el gol, la mirada al cielo, el gesto conmovedor, y aquel niño que, por unos instantes, sintió que su padre estaba a su lado, sonriendo. Al salir del campo, Messi se acercó al niño, se arrodilló ante él, se quitó la cinta de capitán y la colocó suavemente sobre sus hombros. «Hoy, tú fuiste el capitán de mi alma», le dijo en voz baja. El niño lo abrazó, un abrazo largo, fuerte, de esos que intentan juntar los pedazos rotos del pecho. Messi cerró los ojos. Sabía que ese momento no se borraría jamás de su memoria, ni de la suya,
ni de la del niño. A veces, la vida nos da oportunidades únicas para curar heridas que no son nuestras. Y cuando tenemos el valor de detenerlo todo por alguien que llora en silencio, algo divino ocurre. Porque hay goles que valen títulos, pero hay otros, raros, eternos, que valen toda una vida. El silbato final resonó como un suspiro colectivo. El Barcelona había ganado, pero ese día algo mucho más grande había ocurrido. Los jugadores se abrazaban, los fotógrafos corrían por el campo como hormigas agitadas, pero, en medio de esa euforia habitual, la mirada de la multitud seguía atraída hacia el pequeño niño junto al banco de suplentes. Seguía allí, discreto, sosteniendo la cinta de capitán que Lionel Messi le había entregado. No sabía qué hacer con aquello. Era como si hubiera recibido un tesoro que no sabía cómo guardar. La tela pesaba sobre sus hombros, más por su significado que por su peso. Messi caminó hacia él una vez más. Se arrodilló, le dijo algo en voz baja. Nadie lo oyó, solo el niño asintió. Y entonces, con un gesto simple, Messi tomó su mano y lo invitó a caminar con él hasta el centro del campo. Los primeros pasos fueron tímidos. El niño dudaba. Su mirada buscaba un lugar donde esconderse, pero ya no podía volver al anonimato. Messi lo guiaba como quien conduce a alguien hacia el altar de su existencia, y el Camp Nou, en ese momento, era sagrado. Al llegar al círculo central, el locutor oficial anunció por el sistema de sonido: hoy dedicamos esta victoria a todos los que han perdido a alguien querido, y a todos los pequeños corazones que aprenden, demasiado pronto, lo que es la ausencia. Un aplauso para nuestro pequeño guerrero. Todo el estadio se puso de pie. La ovación fue lenta al principio, algunas palmas aquí, otras allá. Pero pronto se convirtió en un mar de sonido, cálido y prolongado. Un sonido que no celebraba solo el fútbol, sino la humanidad redimida en ese gesto. Era un aplauso por alguien que, hasta pocas horas antes, era invisible, y que ahora, aunque no comprendiera todo, se convertía en símbolo de algo mucho más grande. El niño estaba en el centro del campo, pero su mirada no buscaba a la multitud. Solo buscaba un rostro, el de Messi, y allí estaba, a su lado, sonriendo con los ojos, sujetando su mano como quien dice: ya no estás solo. Entonces el niño alzó la cinta de capitán hacia el cielo, un gesto tímido, casi inocente, pero que resonó como una sinfonía en el corazón de quienes lo presenciaban. Messi, en silencio, hizo lo mismo. Y en ese instante, dos brazos extendidos hicieron más que levantar un símbolo. Elevaron una historia de pérdida, consuelo y pertenencia. Algunas personas lloraban. No sabían exactamente por qué. Tal vez por sus propias pérdidas, tal vez por recuerdos enterrados, tal vez por un padre, una madre, un hermano que ya no estaba. El dolor es extraño. Se reconoce incluso sin nombre. Cuando regresaron al banco, el niño parecía distinto. Había en él una calma que no se explica, como quien, aún herido, encuentra descanso, como quien comprende que el dolor no desaparece, pero puede ser acogido. Messi lo acompañó hasta el vestuario. No dijo mucho más. La simplicidad de lo vivido no requería discursos. En la puerta de salida, volvió a agacharse, lo miró a los ojos y le dijo: tienes algo muy valioso, algo que tu padre te dejó. Te enseñó a amar, y eso nadie te lo puede quitar. Guárdalo, y algún día compártelo con alguien que también esté llorando. El niño asintió, y esta vez fue él quien lo abrazó primero. Mientras el niño salía acompañado por empleados del club, Messi permaneció solo unos instantes en el túnel de acceso. Miró el campo vacío y respiró hondo. No era un suspiro de alivio por la victoria. Era algo más. Era el peso liviano de haber hecho lo correcto. Más tarde, al ser entrevistado, le preguntaron por el momento. Esperaban una frase de efecto, una justificación de marketing, quizá una explicación emocional. Pero Messi solo respondió: hay cosas que uno no hace por ser jugador. Uno las hace por ser humano. La frase recorrió periódicos, redes sociales, radios y televisiones, pero su verdadero impacto fue silencioso.
estaba en las miradas compartidas entre padres e hijos esa noche, en los abrazos largos, en las oraciones hechas antes de dormir, en los pequeños gestos que, inspirados por ese partido, comenzaron a suceder lejos de las cámaras. El niño, al regresar a casa, guardó la cinta de capitán en una caja, junto con la camiseta de su padre y la entrada del partido. Escribió una pequeña frase en un papel y la pegó en la tapa, para cuando olvide quién soy, porque allí, en ese campo de gigantes, había sido recordado. Y eso, para quien ha perdido todo, es el primer paso para continuar, porque hay aplausos que se oyen, pero hay otros, más profundos, que solo se sienten con el alma. ¿Y tú? ¿Ya le ofreciste tu ovación a alguien que nunca supo lo importante que fue para ti? Pasaron los días, luego semanas. El partido legendario entre el Barcelona y su rival quedó registrado en las estadísticas del campeonato, pero lo que el mundo realmente recordaba era al niño que lloraba en la grada y fue acogido por Lionel Messi. En la escuela, algunos compañeros intentaron tratarlo como una celebridad. Otros, por envidia o incomprensión, se burlaron. Pero a él no le importaba. Guardaba aquel día como si fuera un relicario, no por la fama, sino por la fe restaurada. Ya no era solo el niño que había perdido a su padre, era aquel que aprendió que ser visto lo cambia todo. Con el tiempo, aquel gesto silencioso de Messi germinó en el corazón del niño como una semilla. Empezó a asistir más seguido a la iglesia con su madre, a visitar ancianos del barrio con un grupo de la parroquia, a ayudar a niños más pequeños con dificultades en la escuela. Nunca decía mucho, solo actuaba. La gente comenzó a notarlo. No es que hubiera cambiado drásticamente, pero algo se había encendido en él, una compasión demasiado madura para su edad. No hablaba de Messi, no mostraba recuerdos del estadio, como si quisiera honrar aquel gesto de la manera más fiel, multiplicándolo. Un día, años después, una pequeña cancha comunitaria fue reformada por iniciativa de un grupo de jóvenes liderado por él. Se colocó una placa en la entrada, Campo del Silencio, donde las lágrimas se convierten en fuerza, sin nombres, sin patrocinadores, pero todos sabían quién estaba detrás. La historia volvió a circular discretamente en reportajes barriales, blogs inspiradores, páginas cristianas. Alguien comentó que Messi, incluso ya fuera de Europa, aún seguía de lejos, que sonreía al saber que aquel niño seguía transformando el dolor en ternura, porque el amor, cuando entra al campo, no se queda en la cancha, se desborda, alcanza a vecinos, escuelas, plazas y, a veces, toca corazones que ya habían dejado de creer en el bien. Años más tarde, se organizó un nuevo partido de despedida. Messi regresaría al Camp Nou para un evento benéfico, y entre los invitados especiales apareció un nombre silencioso en la lista: el niño. Ya adolescente, más alto, aún tímido, pero con la misma mirada profunda. Se encontraron en el túnel del estadio. Messi sonrió al verlo. «Has crecido». El joven sonrió de vuelta. «Tú me enseñaste». No dijeron mucho más, solo se abrazaron. Fue el reencuentro de dos hombres que, en tiempos distintos, habían experimentado el poder de un gesto. Porque, al final, todo se resume en eso. Alguien que ve, alguien que acoge, alguien que ama, sin necesidad de saber quién es el otro. El partido fue memorable, pero como siempre, lo que quedó no fue el marcador, fue la certeza de que el amor, cuando entra al campo, cambia destinos. ¿Y tú? ¿Ya notaste quién está llorando a tu alrededor?